Ninguna. Sí, sí, Ruth. Y luego Piero. Profesor, disculpe, tengo una compañera que está solicitando entrar al Meet, María Alarcón. Dile que vuelva a entrar porque no la veo. Ya, un momento. Sí, por favor. Listo. Piero. Sí, profesor, no sé al menos por mi parte, yo creo que varios compañeros, no sé si podría, por ejemplo, como sabrá, más o menos no pudimos avanzar la semana 14 y como 3 semanas que nos debe, en las preguntas teóricas o prácticas que nos vaya a proponer ahorita, podría dar un poco más de incisión en esos temas, por ejemplo, el tema 10 que trate de tal tema, y como va a haber preguntas de ello, pero no hemos visto que incida un poco más en su teoría un poco. Sí, no solamente en el tema de las preguntas que las tenemos elaboradas, sino también en relación a ahora el repaso y vamos a incidir en esos temas. Sí, 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 Piero. ¿Algo más? ¿Algo más por parte de alguno de ustedes? Bien, lo otro, bueno, vayan llenando sus datos ya, ahí les están proporcionando. Lo otro, ya con este antecedente del examen parcial, yo también les quería proponer lo siguiente. Recuerden que después del examen parcial hay un tema el día 5, sí, 5 de martes 5, que vamos a ir en forma presencial, ¿no es así? En forma presencial para la revisión de los exámenes. ¿Ya? Eso está claro, ¿no? El día 5, martes 5. Sí, todos manejan esa información, ¿no? Ahora, igual ese es un tema facultativo, ¿no? Quienes quieran hacer algunas observaciones, pues ese día pueden asistir. Pero les quería proponer, y por eso que también aprovecho este espacio de comunicación con todos, es en relación al trabajo final que va a ser de manera también expositiva, ¿no? Y sobre la posibilidad de desarrollarlo en forma presencial. Eh, y lo pregunto eso para hacer la coordinación correspondiente, porque ya asumo que para esa fecha ustedes ya han terminado sus actividades, ¿no? Por eso, se los dejo así como propuesta, pero sí necesito una respuesta, no ahorita, eso conversenlo en interno con sus delegadas, ya, porque hay que coordinar aula, ¿ya? Y también habría la posibilidad de hacer una corrección mucho más amplia, o mejor dicho, si es que hubiera algún tipo de observación, porque última fecha en que se pueda ver el tema de los exámenes, ya lo haríamos en forma muy directa, ¿no? Para aquellos que tampoco puedan ir el día martes. Pero si es que se hace el día jueves lo presencial, sí, pues obligatoriamente tendría que ser con todos, ¿no? ¿Ya? Se entiende eso, ¿no? Entonces, por favor, a más tardar mañana me dan una respuesta porque yo tendría que hacer las consultas. Aula disponible sí va a haber porque ya todos están terminando, ¿no? Pero primero quería conversar con ustedes sobre ese aspecto. No sé si tienen algún comentario sobre esto, lo último que les estoy comentando. Hola, hola. Ya, sobre eso, como les digo, no es que nos haya pedido la coordinación, ¿no? Sino es una iniciativa que estamos tomando. Sí, Lady.
Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cuál sería la diferencia de poder exponerlo por Meet en nuestras sesiones? Bueno, primero que es presencial, ¿no? O sea, la cosa es mucho más vivencial, mucho más directa. Luego de ello, también a mí me va a permitir el poder un poco afianzar si es que hubiera alguna observación, porque justo quiero cerrar todo bien. Si hubiera alguna observación en alguna pregunta o en alguna de las preguntas de los exámenes, entonces ahí lo podemos afianzar, ¿no? Más que todo eso. Por el antecedente del primer parcial, ¿no? Ahora, las condiciones del segundo examen, el examen final, están variando, en efecto, y en el examen con opción múltiple, con full teoría en la parte teórica, ¿no? Pero igual, más que todo por un aspecto de prevención, de que se tomen en consideración todas las claves, si es que hubiera algún tipo de observación, sobre todo en la parte práctica, en el desarrollo, más que todo eso, ¿no? Para que sea algo mucho más directo, más vivencial. Y aparte también, pues, más vivencial las exposiciones de ustedes, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Sí, Flor. Flor. Sí, profesor. Estaba usted proponiendo que la última clase, que es sobre la exposición de nuestro proyecto de gestión ambiental, se lleve de forma presencial. Sí, eso es lo que estoy proponiendo, y en el horario que a cada cual les corresponde, ¿no? O sea, por eso no hacerlo juntos, ¿no? En el horario que las 2 horas y la revisión de lo que quedaría pendiente en relación a los exámenes y todo eso. Bueno, sí, Flor. Sí, profesor. Nosotros tenemos un cronograma que dice que esa fecha se lleva a cabo el examen sustitutorio para aquellos que no hayan aprobado el examen final. Se va a cruzar, profesor. Pero una consulta, pero el día 7 no está programado, ¿acaso el examen, perdón, la exposición del trabajo final? Tenía entendido eso. Sí, profesor, se da la exposición, pero para eso ya debemos tener las notas para saber qué compañeros son jalados y necesitan sustitutorio. No, ¿y el sustitutorio cuándo va a ser, según fecha? El 07 también. ¿El mismo día de la exposición? Sí, así es. Ya, pero el examen SUSTI se asume que va a ser en la mañana, ¿no? Aún no nos han dado el horario. Ya, porque no creo que programen en el horario de las exposiciones. ¿Y cómo tendríamos las notas de exposiciones si todavía no han expuesto? Por eso ahí no lo veo como argumento, ¿no? O sea, el argumento más válido es si ustedes se sienten más conformes de que se haga en forma virtual, bueno, se hace virtual y el día martes sería la última vez que pueda mostrarles los exámenes antes de entregar a la coordinación, ¿no? Sí, o sea, lo único distinto que estaba planteando es que se pueda hacer la parte expositiva el día
que corresponde el 7 en la tarde, pero en forma presencial. Eso era lo distinto como propuesta, ¿no? Por eso no veo razón el argumento de que si da un susto en la mañana, aquellos que tengan que dar, no tendría por qué afectar lo de la tarde, ¿no? Sí, Flor. En realidad, profesor, no se sabe a qué hora va a ser el examen. Una buena propuesta que se dio fue que se respetaran los horarios de laboratorio para tomar ese sustitutorio y también para tomar el examen final. Como la delegada le indicó, en realidad no se sabe a qué hora va a ser tomado el examen sustitutorio. Es por eso que de preferencia se había pedido que fuese virtual y también está en las mismas condiciones para los otros salones. Ya. Ahora, pero el examen sustitutorio no podría ser en la tarde, ¿no? Porque tienen las exposiciones. O sea, si bien es cierto, no se ha clarificado la hora exacta, pero dudo que programen en la tarde al ya estar programado el tema de las exposiciones, ¿no? ¿Maneja alguna información distinta las delegadas? Profesor, se está consultando todavía con toda la sección para saber si está de acuerdo o no con respecto a llevar presencialmente la última exposición. Ya no, por eso yo ahora les estaba generando como propuesta, ¿no? No es que me tengan que dar una respuesta, ¿no? Es más que todo por las razones que les estaba explicando. Ok, profesor, pero gran parte de la sección está diciendo que se mantenga la exposición de forma virtual. No sé cómo irá con la sección 10. Ya no, como les digo, eso me lo informan porque en el caso de que sí sea así, tendría que solicitar el aula correspondiente, ¿no? Ya, pero si no, igual se hace virtual. Lo único que estaba yo planteando haciendo la observación es que dado que hay un examen, dado que hay una exposición, programen un examen en la tarde, ¿no? Sí, Mireia. Profesor, pero una pregunta. Es que si es pasado para los delegados que hagan una encuesta para preguntar a los alumnos si queremos o no una exposición virtual o presencial y piden nuestra opinión, porque no importa, eso no entiendo. Porque si la coordinadora del curso pide para los delegados preguntarem, es porque nuestra opinión también es válida, ¿no? Así creo. No, es que primero que la exposición está programada en forma virtual. La exposición está programada como tal, en forma virtual, y eso lo sabemos todos los docentes. Lo único que yo en la mañana, primero, antes de comentarles a ustedes, le pregunté a la coordinadora si era factible. Y en efecto, la factibilidad depende de mi decisión si es que quiero hacerlo presencial y la de ustedes si es que quieren ir en forma presencial, ¿no? Porque en realidad si prefieren un tema virtual, se hace virtual, ¿no? O sea, no el contenido se tiene que cumplir nada más, ¿no? O sea, simplemente les estaba proponiendo esa posibilidad, ¿ya? Por eso, sí, Flor. Sí, profesor, acabamos de hacer la encuesta y la encuesta votó que el salón por mayoría prefiere seguir con la directriz de Miriam de hacerla virtual. Ya, el cierre de la votación fue al 100%, al 80%. Sí, profesor, se le puede enviar captura. No hay problema. Ya,
Sí, sí, no hay problema. Eh, por mí no me afecta, es más, me permite estar sentado en mi casa, ¿no? Sí, sí, Camila. Profesor, buenas tardes. En el caso de la sección 10, también la mayoría ha votado para que sea virtual. Ya, ok. Está bien, se hace virtual. Listo. Lo que sí, como les digo, la última vez que se tendría para poder hacer revisión del examen, ya, y eso sí les aclaro, es el martes 5, ya, porque después del martes 5 no quisiera que nadie me esté escribiendo desde el miércoles 6, que le mande por fotos, que le mande de alguna forma sus observaciones, ¿ya? Entonces también ahí es la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Por eso que ahí es donde yo también justificaba el por qué ampliar al 7 para un poco que jueguen a 2 fechas, ¿no? Pero si no es así, pues la última observación sería el martes 5. ¿Está claro? Listo. Sí, sí, Lucero. Sí, profesor, buenas tardes. En cuanto a las notas, también se requiere saber el número de jalados y por eso me indicó el delegado general que hasta el día miércoles 6 sí podría enviar las notas de los primeros exámenes ya corregidos y con lo del sumatorio también. Sí, porque como no se ha podido con la gran mayoría el día del día de ayer, entonces quedan 2 fechas. Queda el día del examen, que es el 30, que ahí puedo avanzar con algunos de ustedes, entregándoles, y luego quedaría la fecha del día martes 5, por ende ya sin cambio alguno, sin agregar nada, el miércoles 6 ya tendríamos el total de notas, ¿no? Incluyendo el examen final, tanto teórico como práctico. ¿Ok? Por eso les digo la importancia es que el día 6 se apersonen, para que puedan revisar bien y ahí vamos a tener el tiempo correspondiente, ¿no? Porque vamos a estar, si es el martes sí, 5, estaríamos desde las 2 de la tarde, ¿ya? Y que inclusive para agilizar y todo eso sea... eso sí, eso sí lo tendría tendría que ser coordinado con la profesora, porque no sé si cada grupo va a ir en su horario que les corresponde. Ya, eso sí, porque igual yo desde las 2 de la tarde estoy ahí, les puedo facilitar sus exámenes, ambos exámenes, ¿no? Y ya, si ustedes tienen alguna observación, ahí hacemos la corrección y el día miércoles ya se está entregando todas las notas oficiales y lo único que quedaría pendiente es la nota de la exposición. ¿Ok? Listo, está claro, ¿no? Ok. Esto es más, este punto es lo más complicado dentro de lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Porque el formato o sea, el contenido para lo que viene, no creo que se compliquen ya por el contenido en sí, por los temas a tratar, porque ahora va a estar establecido teoría para teoría y práctica para práctica, por el tema que ahora vamos a afianzar preguntas tipo, por el hecho de que tienen ustedes sus PPT resumidas, que de ahí viene el contenido para el examen teórico, entonces no creo que tengan complicación para lo que viene el día 30.
Bien, vamos a compartir, voy a apagar esto para que no nos compliquemos. Listo, ¿se visualiza? Hola. Sí, profesor. Ok. Bien, en esa primera parte, en relación a los niveles de estudio del tema ecológico, ¿no? Y lo primero que se tendría que internalizar en este punto es a qué se denomina ecología, ¿no? Como se describe ahí, ¿no? Se trata de una ciencia, en efecto es una ciencia, hay empirismo, hay método científico detrás de todo ello, entonces es una ciencia que se relaciona con otras disciplinas, ¿no? Pero cuando hablamos particularmente de la ecología de las poblaciones, esto estaría circunscrito a un término específico que es la demoecología, o dicho de otra forma, la ecología demográfica. ¿Y qué viene a hacer esto? El estudio de las poblaciones, ¿no? Que está integrada, está formada por organismos de una misma especie. Ojo, organismos de una misma especie. ¿Ya? Fíjense eso, puntualícenlo porque podría ser pregunta de examen. Ahora, ya como extra, hay diferentes niveles de estudio del tema ecológico, ¿ya? Por eso que esta PPT comienza con niveles de estudio. Pero los niveles de estudio acá se está afianzando más en lo relacionado a nivel de población. Ese es el nivel de estudio, el nivel de población, es decir, el tema de demoecología. Sin embargo, cuando vemos otros niveles de estudio de la ecología, no solo es el tema de nivel de población, hay también otros niveles como el nivel de organismo, hay el nivel de comunidad, ¿ya? Que sí está descrito en PPTs posteriores, ese nivel de comunidad, ese contexto de comunidad es lo que recibe el nombre ¿de qué? Comunidad o nivel de comunidad o los escucho. Biocenosis. Biocenosis, perfecto. ¿Ya? Entonces, primero justo quiero contextualizar, ¿no? De que los niveles de estudio de la ecología tienen varias dimensiones. Una de ellas es la poblacional, nivel poblacional, pero hay otro, el nivel de comunidad o biocenosis. Pero hay otros niveles como el nivel de ecosistema también, y al igual como el que hacíamos mención, el tema del nivel de organismo. Pero céntrense en esto, nuevamente, ojo, ecología de poblaciones, no estamos hablando de otro tipo de ecología u otro nivel. Por eso, cuando hablamos de ecología de poblaciones, rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie. Y luego lo vamos a ir ya fortificando con las preguntas correspondientes. La ecología también es estudiada siguiendo tres enfoques, ¿ya? Tres enfoques. Por una parte está el enfoque descriptivo,
por otra el enfoque evolutivo y por otra el enfoque funcional. Cuando hablamos de enfoque descriptivo, descriptivo es descripción de todo ecosistema, de los componentes que forman parte de ese ecosistema, y lo que tiene como objetivo este tipo de enfoque, que es un enfoque de investigación, es una investigación que busca documentar ¿qué? La diversidad, documentar la distribución de los diversos organismos, documentar las características de su hábitat, ¿no? El número de población, de qué se alimentan, cómo es su proceso de degradación, los riesgos, por ejemplo, de variables de extinción, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con características de su hábitat y cómo los mismos van a interactuar con otras especies, pero se hace desde una perspectiva netamente descriptiva. Y este tipo de enfoque es el punto de partida para ver a la ecología y entender, mejor dicho, la ecología desde su forma evolutiva o desde su forma funcional, ¿ya? Para que lo llevemos a un paralelismo. No podríamos entender, por ejemplo, la fisiología de las células neuronales como función si es que no entendemos la anatomía, si no entendemos que el soma neuronal, por ejemplo, forma parte de la corteza, es decir, la parte estructural, la parte anatómica. Entonces, lo descriptivo pasa a ser como la parte anatómica, la estructura, la base, el cimiento, ¿ok? Para poder entender luego lo funcional. Por ende, es fundamental este tipo de enfoque para la comprensión básica en la cual están inmersos los diversos ecosistemas. Y en este enfoque, o con este enfoque, vamos a identificar especies, vamos a describir comunidades de tipo biológica, vamos a hacer también, por ejemplo, mapeo de especies en diferentes hábitats. Si estábamos haciendo mapeo de especies en diferentes hábitats, nos estábamos basando, por ende, en el enfoque descriptivo, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto que quería comentarles. Luego viene el otro enfoque, que es el enfoque evolutivo. En este enfoque ya intervienen otras variables, ¿no? Desde la visión, por ejemplo, darwiniana, del enfoque de la propuesta de la teoría evolucionista darwiniana, que lo que se busca en este enfoque ya es investigar cómo esas características propias del enfoque descriptivo, cómo esas características han ido evolucionando, pero en respuesta a la participación de factores ambientales. Y por ende, cómo estos rasgos van a contribuir a la supervivencia y reproducción de los mismos, cualquiera sea la especie, en sus diferentes contextos ecológicos. ¿Ok? Entonces, lo evolutivo da cuenta de esas variables descriptivas, pero cómo ellos han interactuado con el medio ambiente o con los factores medioambientales, ¿no? Por ejemplo,
cómo ha sido el comportamiento entre los depredadores y sus presas a lo largo del tiempo, cómo ha ido evolucionando el tema de las plantas a través de los sistemas de polinización, ¿no? O lo otro, los cambios genéticos en poblaciones a lo largo del tiempo. Entonces, en ello radica el enfoque de tipo evolutivo. Y cerramos los enfoques con el tercero, que es el funcional, que para entender el funcional, pues hemos tenido necesariamente que entender el descriptivo y el evolutivo. Porque acá, en este enfoque, lo que se trata es de darnos a entender o permitirnos comprender los diferentes roles, las diferentes funciones que tienen cada uno de los organismos en un determinado ecosistema. Cómo estos, es decir, los organismos, cómo interactúan con otros componentes del ecosistema. En esto también se incluye el estudio de cómo estos ecosistemas van a responder a cambios, a modificaciones, y cómo estos pueden ser manejados para la conservación o la denominada restauración ecológica. ¿Correcto? Entonces, va a haber pregunta de examen en relación a estos enfoques y se les puede hacer una descripción y ustedes tienen que correlacionar pues a qué tipo de enfoque se está refiriendo, ¿no? Si es el descriptivo, el evolutivo y el funcional. No sé si hasta ahí tiene alguien alguna pregunta. Hola. Todo esto. ¿Están? Sí, profesor. Sí, estamos. Bien. Tal como hizo mención su compañera, cuando hablamos de comunidad, también estamos hablando de biocenosis. Y comunidad o biocenosis es un conjunto ¿de qué? De poblaciones, pero de diferentes especies. Fíjense cuán distinto es el nivel poblacional en donde hablábamos exclusivamente de una especie, pero el nivel comunidad o biocenosis, estamos hablando ya de diferentes especies. Tengan cuidado, ¿no?, en el examen sobre eso, diferentes especies. Porque ahí está incluida, pues, vegetales, animales, microorganismos en general, protozoos, hongos, entre otros. Otro de los conceptos clásicos también es el tema de algunos ejemplos sobre mutualismo, comensalismo, ¿no? Por ejemplo, en lo que son poblaciones de tortuga gigante, iguana terrestre, entre otros. Pero acá veamos primero un concepto y lo vamos a graficar a través de un ejemplo, y esto está en el PPT. Cuando ya hablamos sobre este proceso de nivel de comunidad o biocenosis, hay relaciones que existen entre una especie con la otra. Y estas relaciones pueden ser desde una perspectiva positiva, como la clásica simbiosis, o como una perspectiva negativa, por lo menos en segundo de ellos, ¿no?, en el clásico comensalismo. Ejemplo de simbiosis, ¿no? Imaginemos la
la relación entre las abejas, por ejemplo, y las flores, ¿no? Las abejas van a obtener el néctar y el polen también de las flores con el objetivo de alimentarse, pero al mismo tiempo van a hacer que exista el proceso de polinización de las plantas, y eso, pues, como sabemos, es un proceso muy esencial para lo que es reproducción vegetal, ¿no? Entonces, eso es una perspectiva positiva. Pero una perspectiva negativa, por lo menos no afectar a una de las partes, es el clásico comensalismo. Ejemplo de comensalismo, los clásicos pájaros carpinteros, ¿no? Pájaros carpinteros, por ejemplo, en los árboles. Estos pájaros se alimentan de insectos que viven en las cortezas de los árboles, y no dañan el árbol, ¿no? Porque lo único que desean es nutrirse a partir de los insectos, y el árbol no va a tener ningún tipo de beneficio respecto a esa función o a esa actividad del pájaro carpintero, ¿no? Le es indiferente. Entonces ahí hay un proceso de comensalismo en favor a una sola especie, que es el pájaro carpintero, ¿no? Pero por otra parte, pues, se ve perjudicado, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de comensalismo y forma parte de las características de la planta. Hay diferentes atributos de los denominados, el mercado, el lance, la sociedad, riquezas, unas especies de otras, ¿no? Entonces, esos son una de las características de las diversas comunidades. En lo concerniente a contaminación ambiental. A ver. Primero el concepto. El primer concepto que debemos entender con esto es que contaminación ambiental, de tipo ambiental, es producida por cualquier agente en el ambiente, y estos agentes pueden tener características desde lo físico, lo químico, lo biológico, y que perjudique y ponga en riesgo, pues, el desarrollo de seres vivos, ¿no? Un ejemplo, pues, es la presencia de desechos contaminantes. Pero podemos explicar con un claro ejemplo, pues, que hemos tenido nacional, en el caso de Repsol, ¿no? Por ejemplo, derrame petróleo en el océano, ahí el agente contaminante es el petróleo, que para esos costos críticos estarían encargados en el agente químico. El medio que se afecta producto de este agente es el océano, es el agua, es el mar. Pero eso va a impactar en seres vivos, porque este derrame de petróleo tiene un efecto devastador directamente en la marina, y obviamente estamos afectando a las aves, ¿no? Estamos afectando a mamíferos marinos, estamos afectando a peces, ¿no? Los cuales pueden sufrir daños en su hábitat que se les corresponde. Pero
pero también puede traer como consecuencia de problemas de salud, a la misma, ¿no? Y una alta mortalidad, bueno, y los seres vivos que forman parte de este ecosistema. Ahora, esto trae como consecuencia impacto en el medio ambiente, por supuesto, ese petróleo es un tipo de gas que estamos inhalando. El petróleo va a contaminar las aguas, afecta como que hay disminución a este ecosistema acuático y no solamente afecta a especies que estamos viviendo, sino también degrada la vegetal, las marinas, ¿no? Lo que va a hacer es afectación también a la calidad del agua. Y si queremos a través de ese ejemplo ver la naturaleza del contaminante, eso es el petróleo, se trata de un contaminante que lamentablemente es no biodegradable, lo que significa que su capacidad de descomposición es muy compleja, ¿no? Y esto puede traer como consecuencia un daño a largo plazo en el medio ambiente. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que hemos vivido en el mundo local. Ahora, hay diversos efectos que trae como que existen como consecuencia de la contaminación ambiental. Pero estos efectos los podemos dividir por efectos indirectos. Los efectos directos son los clásicos efectos tóxicos del smog, las partículas de hollín, ¿no? Y los indirectos es lo que va a cambiar la funcionalidad del ecosistema. O sea, no es un daño directo, sino hay una alteración funcional del ecosistema. Y eso, por ejemplo, el incremento de los nutrientes, el tema de la proliferación de algún tipo de bacterias muy específicas como las cianobacterias, ¿no? Entonces van a tener una repercusión indirecta en lo concerniente a contaminación ambiental. Ya, no siempre la contaminación se da exclusivamente de su forma directa. Ahora, para poder evaluar contaminación de tipo ambiental, nos basamos en indicadores de toxicidad. Para entender, pues, los indicadores vienen a ser herramientas, vienen a ser medidas que se usan con el fin de evaluar la presencia y el nivel de sustancias tóxicas en el medio ambiente. Pero no solo en el medio ambiente, sino también sustancias tóxicas en los alimentos, sustancias tóxicas en el agua o en los propios organismos vivos, ¿no? Fíjense, tiene un contexto mucho más amplio cuando hablamos de indicadores de toxicidad, no solamente es la atmósfera, suelo, no es agua y es directamente también los organismos vivos. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirve medir? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo de medir? El objetivo de medir es porque estos indicadores van a ayudar a determinar el potencial de riesgo o daño que estas sustancias pueden causar no solo a la salud humana, que al final es lo principal, sino también al medio ambiente en general. Ahora, hay diversos indicadores de toxicidad.
ya a lo largo de sus propias exposiciones ustedes lo estuvieron mencionando y también en la teoría, ¿no? Por ejemplo, un indicador de toxicidad es la clásica dosis letal media. La dosis letal media es la que mide la dosis de una sustancia que va a causar la muerte del 50% de una población de prueba, ¿no? Por lo general son animales estos se hace en ensayos, ¿no? Con animales de experimentación a nivel de laboratorio. Pero recuerden que son parámetros que se han usado también en seres humanos, ¿no? Recordemos Segunda Guerra Mundial y todo ello, ¿no? Entonces, la dosis letal media es uno de los indicadores de toxicidad más conocidos. Pero también, así como hay la dosis letal media, no nos olvidemos que hay la concentración letal media, o sea, la LC50. O sea, no solamente hay la dosis letal media, sino también la concentración letal media. ¿Alguien de ustedes nos puede decir cuál sería el punto de diferencia entre una dosis letal media y una concentración letal media? ¿O estamos hablando de lo mismo? ¿Mm? Hola. Que podrían variar las unidades de medición. Por ejemplo, uno puede ser en kilogramos y el otro en moles o en otro tipo de concentración. Ya, bueno, las unidades pueden ser, ¿ya? Pero hay otra diferencia principal entre dosis letal y concentración letal. ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? Creo que, o sea, dosis más que todo se aplica cuando estamos hablando de un individuo, incluso creo nosotros, pero la concentración va más que todo a, a un medio, una sustancia como el aire, el agua, por el término concentración y Sí, dosis. esa es la respuesta. O sea, cuando hablamos de concentración, nos estamos refiriendo a la concentración, como tú lo mencionas, de una sustancia en aire, en agua, ¿no? Pero que esta concentración también resulta letal. Pero ¿para quién? ¿Para quién? O sea, hay un quantum ahí, letal pues para el 50% de la población en la cual se ha probado, ¿ya? Por eso viene la denominación del 50, ¿ya? Esa sería la diferencia con lo que es la dosis letal media. Pero hay otros parámetros, ITD, por ejemplo, o IDT, que vendría a ser, no, la ingesta diaria tolerable es una, pero hay otra concentración que no está descrita acá, que otro indicador de toxicidad que es el ITD, que es distinto al IDT. El IDT es la ingesta diaria que se puede tolerar de una determinada sustancia y eso es medible también. Pero hay otro, el ITD. ¿Alguien sabe qué es el IDT? ITD. Índice de toxicidad dermal. Viene de piel. Dermal. O sea, ¿qué quiere decir eso?
que evalúa los efectos tóxicos de sustancias que entran en contacto con la piel, ¿ya? Que es distinto al IDT, ¿no? Porque esto puede ser por vía principalmente gastrointestinal, el IDT. En cambio, lo otro es dermal. Hay otros indicadores que acá tampoco no están mencionados. Es la prueba de Ames. La prueba de Ames es un ensayo biológico. ¿Sí? Hola, hola. Disculpe, profesor, la molestia, sino que hay una compañera que está deseando entrar al MIT porque ha tenido problemas con su internet para enlazar. Vamos a ver si hay algo. Ya están todos los que estaban en lista de espera. Ya todos, ¿no? Ya. Lo que les estaba comentando, que hay otros indicadores de toxicidad, y uno de ellos es la prueba de Ames, ¿ya? Ames. Ames, así como suena. Ames. Esta prueba de Ames es un ensayo biológico que utiliza bacterias con el fin de evaluar la mutagenicidad de una sustancia, o sea, cuán mutagénica es una sustancia, ¿ya? Por lo tanto, esto se usa mucho en los estudios de investigación de carácter oncológico, ¿ya? Si una determinada sustancia tiene características de generar mutagenicidad, se hace mediante estos procedimientos como la prueba de Ames, y eso también in vitro se puede evaluar esa variable como indicador, en este caso mutagénico, ¿correcto? Y los otros pues son los que ya están descritos ahí, ¿no? La IDA, que es la ingesta diaria que se puede admitir, la diaria tolerable, ¿no? El límite máximo de residuos, ¿no? Son siglas. Pero, a ver, comentemos un poco también sobre este otro, que es el NOAEL, ¿ya? El NOAEL, como ustedes ven ahí descrito, es el nivel sin efecto adverso observado, porque así como hay un NOAEL, hay un LOAEL, es decir, el LOAEL, que serían estas siglas, LOAEL. Este LOAEL es el nivel más bajo con efecto adverso observado. O sea, mientras que el NOAEL es el nivel sin efecto adverso, el LOAEL es el nivel más bajo con efecto adverso observado. Pero, ¿qué son ambos? ¿Qué son ambos más allá de ser indicadores de toxicidad? Se utiliza mucho estos indicadores en toxicología, que a propósito me di con la sorpresa que San Marcos tiene licenciatura en toxicología, ¿no? ¿Saben desde cuándo? Hola. O sea, hay la profesión de toxicología en San Marcos. Sí sabían, ¿no? Está en la propia San Fernando, profesor. Ah, está en San Fernando.
En la Facultad de Farmacia y Bioquímica hay tres: Ciencia de los Alimentos, Farmacia y Bioquímica y Toxicología. Ya, eso quiere decir que los que están en farmacia, o sea, postulan a farmacia y bioquímica, esa es una profesión, pero otros postulan a toxicología. Sí, sí, en el área A. Ya, pero en estudios generales no llevan ciencias de la naturaleza. O sea, no hay nadie de toxicología en los cursos de ciencia de la naturaleza. No, No, profesor. No, solo 5 escuelas. Ah, y entonces, ¿qué hacen ellos en estudios generales? De frente en su Profesor, de hecho, yo que sepa, el área A sí toma, por ejemplo, en Ciudad también toman los mismos cursos que nosotros, solamente que es muy diferente el enfoque. Por ejemplo, del primer ciclo tengo compañeros de esa facultad que sí tomaron cursos parecidos a nosotros. Ah, ok, ya. Pero es una carrera relativamente nueva, porque en mis tiempos no existía la carrera de toxicología en San Marcos, ¿no? Por eso que ahora, en función a este indicador, por ejemplo, me ha hecho acordar eso que he estado revisando las profesiones actuales en San Marcos, ¿no? Pero en conclusión, ambas, NOAEL y LOAEL, son utilizadas en toxicología con el fin de determinar la exposición más alta a una determinada sustancia, pero que no provoca efectos adversos significativos. Cuando no provoca efectos adversos significativos, estamos hablando del indicador NOAEL. Pero si la exposición más baja sí los provoca, ahí estamos hablando de LOAEL. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay diversos indicadores. Hay otros indicadores también, como los índices de irritación en los ojos, en la piel, las pruebas de ecotoxicidad y así, entre otros, ¿ya? Esto va a traer como consecuencias efectos de característica, o sea, esta contaminación ambiental va a traer como consecuencia efectos físicos, puede traer como consecuencia efectos químicos y biológicos, ¿ya? Eso es dentro de sus complicaciones y consecuencias, ¿no? Ahora, vamos a disgregar el tema de contaminación ambiental y vamos a hablar de los subtipos, ¿no? Comenzamos con la contaminación del aire. Cuando hablamos de contaminación del aire, estamos hablando pues de un sinnúmero de sustancias, de partículas que van a participar en el mismo, que puede ir desde el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los de nitrógeno, amoníaco, los clásicos aerosoles, ¿no? Pero también por vía transaérea también hay elementos de tipo, fíjense, radioactivos, ¿no? El smog fotoquímico, ¿no? Y algunos halógenos como los descritos y sus compuestos, ¿no? Los compuestos fluoroclorados. Entonces, todo esto tiene que ver con, o sea, todos estos compuestos, estas partículas tienen que ver con contaminación aérea. Y como estos están en el aire, pues se van a movilizar, ¿no? Y el aire los va a dispersar, ¿no? Pero sí cuenta mucho también
la movilización de estos compuestos a partir de la altura, a partir de la temperatura, ¿no? Y a partir también de la densidad que se encuentre lo más conexo a la Tierra, ¿no? O sea, son variables que se intervienen para su movilización, la movilización de estos contaminantes. Entonces, más allá de los contaminantes que son los que están citados acá, están las condiciones, ¿no?, que favorecen o obstaculizan la dispersión de los mismos en función de sus temperaturas, la altura. Ahora pasamos a la contaminación tanto de agua como suelo. Cuando hablamos de contaminación agua-suelo, evidentemente tenemos que recurrir a los metales pesados. Estos metales pesados van a tener dentro de sus concentraciones menos de 1000 ppm, ¿ya? Y en concentraciones mayores son muy tóxicos. Esta es su concentración normal, pero en concentraciones mayores son muy tóxicos, ¿no? Y esta va a depender de factores, características de la sustancia, porque va a depender de la forma química de la sustancia, va a depender de la concentración de la misma, pero a su vez también dependen de la capacidad de solubilidad y movilidad que tiene una determinada sustancia. Ahora, esas son mediciones que se han hecho, ¿no? Están expresados en unidades de microgramos litros, ¿no? Cuánto es lo permitido, por ejemplo, con agua para el consumo humano, pero que en efecto los niveles de calidad van a depender de la función o las razones mejor dicho, para lo que se use, ¿no? Porque no es lo mismo el agua que se le da de beber al ganado con las aguas de irrigación, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a la concentración, ¿ya? Entonces, cada uso va a tener un límite permitido en cuanto a concentraciones, para este caso, minerales, ¿no? Bien, uno de los dolores de cabeza, ¿no?, cual pues parte de las estrategias de gestión ambiental tiene que ver en cómo aminoramos los riesgos en relación al mercurio, ¿no? Porque es bien sabido que hay un alto grado de toxicidad en relación al mercurio. Este texto que ustedes están viendo acá, que parte de la OMS y todo ello, lo que hace incidir es que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud considera al mercurio como uno de los 10 químicos, está en el top 10, ¿ya? No porque es positivo, sino en el top 10 de los más problemáticos, el más chinche, ¿ya?, el más perjudicial, el más incómodo para la salud pública. Está en el top 10. Y este mercurio existe en su forma natural, en la corteza terrestre, y luego es liberado pues, por diversos procesos naturales, ¿no? Procesos naturales como, por ejemplo, la actividad volcánica, la erosión de rocas, ¿no? Bueno, esa es la liberación natural, pero lamentablemente
La principal fuente de emisión es la actividad humana, ¿ya? O sea, cuando hacemos un aspecto de comparación, qué tanto interviene la naturaleza versus la acción humana, estamos en una proporción 9-1, más o menos, ¿ya? Entonces, la intervención humana, pues, juega un rol significativo. Por lo tanto, si corregimos la acción humana, pues vamos a aminorar el riesgo y la exposición del mismo. La exposición humana, en efecto, es lo más significativo, ¿no? Pero que inclusive tenemos que tener cuidado hasta entre lo que ingerimos, ¿no? Como ustedes ven ahí, porque lamentablemente el mercurio está hasta en nuestros pescaditos, en ese ceviche, en ese sudado que el día de hoy de repente han comido, o el día de ayer, lamentablemente puede estar la presencia de metilmercurio, ¿no? Y pueden estar estos pescados contaminados, y el metilmercurio lamentablemente es un compuesto orgánico tóxico, ¿no? El mercurio en general es peligroso, ya que puede afectar diversas zonas del cuerpo, que van desde el sistema nervioso, ¿no? Tanto central como periférico, pero también uno de los sistemas muy lábiles a la toxicidad de mercurio es el campo inmunitario, las células inmunológicas. Y si queremos ser un poco más finos en cuanto a subpoblaciones linfocitarias, una de las poblaciones linfocitarias en mayor grado de afectación son los linfocitos T y B. Es decir, podría haber inhibición de respuesta celular como la formación subsecuente de anticuerpos, ¿no? Entonces, fíjense, cuando de repente nosotros como inmunólogos estamos viendo causas de infecciones que lleven una inmunodeficiencia o causas de tipo genéticas, estamos pensando en inmunodeficiencias primarias y todo estas formas raras, pero podemos subestimar dentro de sus causalidades la posibilidad de toxicidad de mercurio, ¿no? Y de pronto cuando se investiga un poco más sobre las concentraciones de mercurio en una determinada persona, y lo mismo pasa con el plomo, ¿eh? Lo mismo pasa con el plomo, encontramos pues una toxicidad importante y tranquilamente esa puede ser la génesis de la deficiencia inmunológica humana. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro plan de trabajo siempre tiene que estar inmerso no solamente pensar en causas infecciosas, sino, como hoy estamos viendo, también causas toxicológicas, ¿no? Dentro de la génesis de estas inmunodeficiencias. Pero no solamente afecta al sistema nervioso, sistema inmunitario, sino también gastrointestinal, sistema respiratorio, tema de función renal, por supuesto, ¿no? Todas son afectaciones por producto de la toxicidad por mercurio. Bien, ¿hasta ahí tiene alguien alguna pregunta? Hola. No, profesor, todo claro. Ok. Bien, pero los plaguicidas también, pues, nos pueden
traer complicaciones, ¿no? O sea, pueden haber contaminación por hidrocarburos, por bifenilos, pero hemos hecho mención por el petróleo. ¿Y alguien sabe, conoce, cuando hablamos de mouse? No es ratón, ¿ah? Cuando hablamos de mouse, ¿a qué estamos refiriéndonos con mouse? ¿Alguien maneja esa información? Hola. Mouse. Mouse de petróleo. ¿Alguien conoce? A ver, recibe el nombre de mouse de petróleo. Es una mezcla, ¿ya? Es una mezcla de característica espumosa, viscosa, que tiene este petróleo, por supuesto el petróleo crudo, cuando se junta con el agua del mar. O sea, ahí crea el mouse de petróleo. Entonces, en simple, el mouse de petróleo es esta particularidad que tiene el petróleo crudo al juntarse con el agua del mar y obtiene una forma espumosa, una forma viscosa, ¿no? Por ejemplo, producto pues del derrame de petróleo en un océano. Y tiene una consistencia, a ver, el término mouse es un anglicismo que significa espuma también, ¿ya? Y tiene una apariencia de color chocolate, ¿no? Marrón, como el mouse, pues. El mousse, perdón. Mousse. Y una textura también de tipo esponjosa. Entonces, cuando este petróleo se derrama en el agua, se mezcla con el agua del mar y debido a estas agitaciones de las olas y el viento, me quedé pensando en mouse por eso tema de ratón, pero no, es el mousse. Y este proceso de mezclado, ¿no? De producto del oleaje de un lado para otro, genera pues bate este petróleo derramado y ahí es donde genera espuma, ¿ya? Y ahí es donde radica su complejidad en cuanto a la biodegradación. Hace que esto sea más difícil de limpiar cuando estamos hablando del petróleo crudo puro, ¿no? Porque es altamente viscoso y aparte tiene esa capacidad de adhesividad, ¿no? Entonces, esos son los problemas que nos trae esta formación y pues tiene una afectación directa sobre la vida marina, ¿no? Ya que se adhiere a las superficies en las que entra en contacto, tanto como rocas, arena y vidas silvestres, ¿no? Entonces, son cosas que ya lo hemos pasado, ¿no? Lo hemos pasado a través del caso Repsol. A ver, avanzamos. Hay contaminaciones también de tipo orgánica, ¿no? Y aquí en la contaminación de tipo orgánica se fija otro concepto, que es el concepto de la demanda biológica de oxígeno.
¿Qué viene a ser el DBO? El DBO también es otro indicador, ¿ya? Es otro indicador de contaminación, pero que este DBO lo que nos dice es, mide oxígeno, o mejor dicho, mide cuánto oxígeno, ¿ya?, necesita un determinado microorganismo, pero ¿con el fin de qué? Con el fin de descomponer la materia orgánica presente en una muestra de agua. Es decir, este indicador va a medir la cantidad de oxígeno que se requiere para que los organismos o los microorganismos puedan realizar el proceso de descomposición. Y por ende es un indicador que nos va a permitir medir contaminación orgánica del agua. ¿En qué unidades se expresa? Se va a expresar en miligramos de oxígeno sobre litro. Y esta medida indica la cantidad de oxígeno que se consume por estos microorganismos con el fin de que cumplan con la función de descomposición de la materia orgánica en 1 litro de muestra de agua. Pero que esto está condicionado también a un tiempo, ¿no? En un tiempo específico. Esto en la literatura pueden encontrar algunos datos algo distintos, pero podemos trabajar con el rango de 5 días más o menos. O sea, ese tiempo que se demora para que este microorganismo descomponga una materia orgánica, se trabaja con un rango más o menos de 5 días. Y también hay que ver la condición de la temperatura, porque este DBO, que así se denomina el DBO 5, por ejemplo, porque se toma en cuenta los 5 días, pero este DBO también va a una determinada temperatura que oscila en promedio los 20 grados Celsius, ¿ya? O sea, en otras palabras, el DBO, más allá de ser este indicador que está expresado en miligramos de oxígeno por litro, pero está condicionado a otras variables como el tiempo y como la temperatura. ¿Correcto? ¿Está claro eso? Hola. Sí, profesor. Vamos a citar un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Imaginemos una muestra de agua de río. Esta muestra de agua de río tiene un DBO de 5 miligramos de oxígeno por litro, por ejemplo. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Significa que los microorganismos en esa muestra de agua consumirían 5 miligramos de oxígeno por litro en agua en el proceso para descomponer la materia orgánica, su materia orgánica. Pero en condiciones estándar, pues. ¿Y cuáles son las condiciones estándar del test del DBO? ¿No? Las que habíamos descrito. Más o menos el tiempo de 5 días y la temperatura, ¿no?, de 20 grados Celsius. Un valor más alto de DBO, es decir, un valor de 7, 8, 9, ¿qué indicaría?
indicaría una mayor cantidad de contaminación orgánica, porque nos está diciendo que el agua tiene una alta carga de materia orgánica que necesita ser descompuesta. Pues. Si tengo mayor DBO, es que hay una mayor carga o una mayor contaminación orgánica, ¿no? Y que esta necesita ser descompuesta por los mismos microorganismos. ¿Ok? Por eso que esta es una variable importantísima para lo que... Bien, acá hay otro concepto, el concepto de eutrofización, que es eutrofizar, que viene, ¿de dónde viene eutrofización? La eutrofización es un proceso, ¿ya? Hay que entenderlo como tal, es un proceso. En esta eutrofización, un cuerpo de agua, una masa de agua, ¿ya? Cualquiera sea esto, la masa de agua, un cuerpo de agua, va a adquirir una alta concentración de nutrientes. Y cuando hablamos de nutrientes, nos estamos refiriendo principalmente nitrógeno, fósforo, ¿ok? Una alta concentración de nutrientes. ¿Y esto favorece? Sí, algunas especies. Favorece, por ejemplo, el crecimiento excesivo ¿de qué? De algas, de plantas acuáticas, ¿no? Pero esto trae consigo, o sea, la eutrofización es positiva para las algas, para las plantas acuáticas, pero sin embargo, a la par, por este proceso de eutrofización y por esta alta concentración de nutrientes y por la presencia o el crecimiento excesivo de estas algas y plantas, se va a generar ¿qué? Una disminución, quiero graficar, no me sale, no encuentro ya, una disminución del oxígeno. El oxígeno en el agua. Entonces, este oxígeno disminuido sí va a afectar negativamente la vida acuática y por ende afecta el equilibrio ecológico del ecosistema acuático. ¿Ok? Entonces, por un lado, favorece el crecimiento de algas, de plantas, pero perjudica la vida acuática de otros seres vivos. ¿Ok? Y esto es eutrofización. Hay zonas que merecen pues una protección muy especial. Por ejemplo, cuando estamos hablando de centros de salud, centros educativos, la presencia de orfanatos, silos, ¿no? Y acá ustedes ven también como se grafica en la tabla 1, los estándares para ruidos ambientales y los máximos permitidos, dependiendo pues si estamos en un horario diurno o nocturno, ¿no? Esto tiene que ver con contaminación auditiva, ¿no? Contaminación sonora. Ahora, ¿quién fiscaliza eso? Ya lo habíamos comentado y ustedes también en sus exposiciones, ¿no? Que si bien es cierto hay el amparo de la ley ambiental, la ley general ambiental, la 28.611, pero son quienes monitorean los ECAs permitidos para efectos del ruido, de la parte sonora, son las propias municipalidades, ¿no? Y esto está refrendado, por ejemplo, en las propias normativas de la ley orgánica de las municipalidades, ¿no? Fíjense este dato, ¿no?
y eso tiene que ver con gestión pública. En tanto evaluaciones que se han hecho en Lima y Callao, la DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental, reportó que solo 1 de cada 4 municipalidades presentaron un programa de contaminación sonora. ¿Eso qué quiere decir? Que en su gran mayoría, 3 de cada 4 no lo presentaron, ¿no? Bien, en relación a residuos hospitalarios, ya. Vamos a describir cuáles son, ¿no? Los residuos sólidos hospitalarios. Tienen 3 categorías: el biocontaminado, el residuo especial y el residuo común, y vamos a entender a qué se está refiriendo cada uno de ellos. Pero ahí también quiero aprovechar unos pequeños minutos porque hay algunos de ustedes que me han estado preguntando justamente con el trabajo final y el tema del proyecto, ¿no? De un plan sobre gestión ambiental. Y con quienes hemos estado conversando les hemos dicho sean lo más específico posible, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes nos plantean un proyecto ambiental de eliminación de residuos hospitalarios, ya, pero ¿qué tipo de centro? ¿Es un nivel 1, nivel 2, nivel 3? ¿No? O sea, fíjense que las necesidades, las características, las funcionalidades son muy diversas, ¿no? Entonces, sean lo más específicos, no se compliquen la vida. Y es más, si es que no se tiene una data específica, porque ya por cuestiones de tiempo, pues no van a ir a solicitar la data, que muchas veces no está transparentada o es más difícil obtenerla y habría que ir pues solicitar bajo documento, ¿no? Entonces se pueden complicar la vida. Entonces pueden crear un caso hipotético también, ya a algunos de ustedes les he estado diciendo, pueden crear un caso hipotético. Pero fíjense que hasta dónde va la especificidad, porque alguien puede plantear, bueno, voy a hacer un plan de gestión ambiental de residuos hospitalarios sobre residuo biocontaminado. Nada más, así de específico. Entonces, si haces residuo biocontaminado, no te metas pues a residuo especial y no te metas a residuo común. ¿Se entiende eso? Y le digo para que lo hagan más práctico y podemos profundizar mucho más el tema cuando le dan algún grado de especificidad, ¿no? No hacemos un análisis tan general, ¿no? Algo más aterrizado. ¿Está claro eso? Hola. ¿Sí? Sí, profesor, disculpe, ¿podría brindar más ejemplos de cómo podría escoger las ideas? ¿Se podrían escoger las ideas? Sí, o sea, varios de ustedes han generado propuestas respecto a residuos, ¿ok? Residuos en una entidad de salud, ¿ya? Pero la entidad de salud hay que dimensionarla, porque no es lo mismo en un consultorio, en un policlínico, en una clínica, con otros niveles de complejidad, a llevarlo a un instituto nacional, por ejemplo, INEM, ¿no? O sea, son realidades distintas. Por lo tanto, mi plan operativo, mi plan estratégico, mi plan de gestión va a ser completamente diferente y mis objetivos van a ser muy diferentes. Entonces, lo primero, dimensionen hacia dónde. Cuando tú me hablas de entidad hospitalaria, ¿qué hospital? ¿Qué nivel? ¿No? Porque tenemos que analizar desde la complejidad. Entonces,
Ese es en cuanto al nivel hospitalario, por ejemplo. Ya, si no tienen la data, creen una data hipotética. Este es mi nivel, mi hospital, nivel 1, y estas son las características de mi hospital que yo estoy creando. ¿Ok? Y en función a eso construyen. ¿Qué construyen? Un objetivo. El objetivo es realizar un plan de gestión de residuos hospitalarios. Pero esta teoría nos sirve inclusive para poder ser mucho más específicos. Primero explico la teoría y luego yo los induzco a el tema de especificidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de residuos biocontaminados, entonces residuos biocontaminados no es la botella de agua que utilicé en un dispensador en la cual pagué antes. No, el residuo biocontaminado tiene que ver con las jeringas que se han usado, los vendajes contaminados con sangre, el material quirúrgico que se ha desechado, los guantes, ¿no? Entonces, a eso nos llamamos residuos biocontaminados. Pero, como ustedes ven, en la clase B hay residuos especiales. Los residuos especiales se me ocurre residuos de medicamentos que han caducado o que han sobrado, residuos químicos de laboratorio, ¿no? Entonces van a tener un manejo muy distinto a los residuos biocontaminados. Y los residuos comunes, pues, es lo que no tiene riesgo de contaminación, ¿no? El papel, el cartón, los envases de alimentos, la basura doméstica es regular, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al tener características distintas, hasta de impacto en salud, la tratativa en gestión va a ser diferente, pues. Y a ello es que les invito a que no se compliquen la vida. Voy a hacer residuos hospitalarios en un hospital nivel 1 y solo voy a tratar sobre residuos biocontaminados. ¿Ya? Súper especificado. Entonces, si alguien me habla de residuos biocontaminados, ¿de qué nos interesa la gestión en residuos comunes? No, pues ese es otro acápite. ¿Ya? A eso me refiero que sean lo más específicos posible. Por ejemplo, si van a hacer un nivel 1 en donde no hay sala de operación, ¿cómo me pueden plantear un sistema de eliminación de materiales quirúrgicos? No hay una congruencia, pues. Sí, pero en el futuro va a haber. Sí, pero tienes que actuar tu plan estratégico en función a tu realidad, no a lo que dice el futuro. ¿Está claro eso? Hola. Sí, profesor. Por eso les he dicho, sean lo más específicos. Delimiten bien. No sean tan amplios. Si quieren hablar de gestión, fíjense hacia dónde voy. Si alguien me dice, voy a hablar sobre la gestión ambiental en el hospital Revaliati. Yo le digo, miren, ¿saben qué? Eso tranquilamente es un trabajo de maestría, ¿no? Para un gestor en administración ambiental, ¿no? Para que plantee eso como una tesis. No se compliquen la vida, sean lo más específicos y delimiten bien su tema. Por eso que antes que por ahí me han estado preguntando y tienen plantillas y tienes... No, lo primero que yo les he exigido es que delimiten bien el tema. Y les había hablado hace semanas también sobre este método SMART, ¿no? Porque tienen que delimitar bien su objetivo, porque el SMART tiene que ser medible, tiene que ser objetivable,
tiene que tener una temporalidad, ¿no? Tiene que tener un deadline, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo lo van a hacer? Porque no es que voy a gestionar eso, sí, pero ¿hasta cuándo? No sé, lo dejé abierto. No, tiene que haber una fecha final, ¿no? Hay un cronograma de trabajo. Ese cronograma también ustedes nos tienen que plantear. ¿Está claro eso? Hola. ¿Están? Sí, profesor. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Igual, si quieren ampliar alguno de los grupos, me escriben interno para brindarles mayor alcance, pero insisto, la pregunta natural que siempre les voy a hacer, ¿dónde está tu tema delimitado? Y no me cuenten una historia cuando me escriben, ¿no? Simplemente describan el objetivo ya especificado. ¿Cuál es el objetivo especificado? Así, de esta forma. Desarrollar un plan de gestión ambiental de residuos hospitalarios en un hospital nivel 1, en donde se toque solo residuos biocontaminados. Súper delimitado, súper especificado. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense estos datos que nos da la OMS y ya nos alertaba el año 2006, ¿no? Que la exposición a sustancias químicas da cuenta de más del 25% de intoxicaciones, ¿no? Que por sí nos preocupa, pero también es preocupante que el impacto de ese 5% de los casos de enfermedades oncológicas, trastornos o enfermedades neuropsiquiátricas, como también enfermedades vasculares. Y lo que se busca como es aislar, confinar los residuos peligrosos en lugares que tienen características especiales, ¿no? De ser seleccionados, diseñados y por supuesto todos inmersos en que sean autorizados, ¿no? Con el fin justamente de vamos avanzando sobre bonos de carbono, que ahí también les he planteado en la lista de preguntas. Hablamos de bonos o también créditos, ¿ya? Bonos o créditos de carbono es lo mismo. Y los bonos o créditos de carbono pasan a ser certificados que se emiten por proyectos de reducción de gases de efecto invernadero. Cada bono que se emite representa la eliminación o la prevención de la emisión de una tonelada métrica de dióxido de carbono. Una tonelada métrica, ese es el equivalente, ¿no? Cada bono, cada certificado, que al final es un dinero, tiene un valor ahí monetario, que es lo que una determinada industria va a producir, por ejemplo, en este caso una emisión de una tonelada métrica de dióxido de carbono, pero no solamente de dióxido de carbono, sino también inmerso otros tipos de gases que tengan también ese proceso de generar efecto invernadero. Y estos bonos son comprados. Y si son comprados, vendidos por alguna entidad, ¿no? En los mercados de carbono.
Y su objetivo es incentivar la reducción de emisiones y financiar proyectos que contribuyen a este fin, ¿no? Como los objetivos persiguen, pues, propiciar el tema de reforestación, energía renovable, ¿no? Es ser más eficientes energéticamente. Entonces, en concreto, ¿qué se le dice? Aquella empresa, fíjense ya, lo aterrizamos en lo práctico, aquella empresa o aquella organización que no pueden, por más que han hecho toda una reestructuración, han aportado sus científicos, por más control, por apegarse al tema normativo y todo ello, dicen, oye, pero mi industria, por más que he intentado, no puedo disminuir la producción de gases de efecto invernadero. Ok, no puedes, correcto. Pero recuerda que lo que tú estás produciendo está afectando a terceros. Y como afecta a terceros, entonces, cómprate un bono. ¿Correcto? Entonces, estas empresas que no pueden emitir o que no pueden reducir sus emisiones, compran este bono con el fin de compensar sus emisiones, contribuyendo así los esfuerzos globales contra el cambio climático. Pero esto es un tema que sí nos debe invitar un poquito al análisis, a la reflexión. Hay muchas cosas que se traen al Perú, porque también está regulado el tema de los bonos en el ámbito nacional. A propósito, como ustedes ven, fue una tesis presentada por Jessica Mansur, ¿no? Bonos de carbono, una oportunidad de desarrollo para el Perú, ¿no? Una investigación para un grado de licenciatura en Derecho, ¿eh? En Derecho. Ahora, ¿qué es lo que debemos opinar? Es como que me digan, oye, ¿sabes qué? Tienes permisividad para delinquir, pero como de todas maneras vas a delinquir, mejor paga, ¿ya? O sea, yo te afecto patrimonialmente, pero bueno, con esto estás compensando tu delito. Esa sería otra forma de lectura. Es una forma que alguien puede verlo, y hay otros que lo pueden ver, bueno, si es un imposible el hecho de que por más que haya una reorganización en una determinada industria, excluir el tema de la producción de gases, entonces, pues, de alguna manera que compense y en algo que es muy sensible para cualquier empresa, que es la parte económica, ¿no? Entonces afectémosle a ese nivel y busquemos un mecanismo de compensación a través de esos bonos. Esa es otra mirada. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con el tema de bonos? O sea, más allá del concepto, el bono es, te compro algo porque estoy contaminando, ¿no? ¿Pero qué piensan? Hola. Hola. ¿Están? Sí, profesor. Ya sé que están. Ahora, en relación a lo que estoy preguntando. Sí. Hola, escuchamos. Sí, profesor.
Pero respecto a ello, yo opino que sinceramente no es una política realmente que ayude. Es como esas políticas que ahora la bolsa de plástico tiene que costar tanto. Después de todo se sigue produciendo y como para crear un tipo de, tipo como una pseudo concientización, ya pues te vendo o te, después se mercantiliza esa querer cambiar los beneficios, querer cambiar esa concientización. Sigues contaminando después de todo. Solo que te hace sentir menos culpable pagando. Sí, ¿no? Es un buen ejemplo el que tú citas, porque fíjense, cuando llega esta normativa en el Perú, que pues la gente ya tenía que pagar por una bolsa y todo ello, Chile ya había implementado su proyecto con las mismas características 2 años antes, ¿ya? 2 años antes. Por lo tanto, luego de 2 años ya tenían sus indicadores. ¿Y qué tanto había impactado? En nada. O sea, no fue impactante. Teníamos ya esa data de Chile, que no había cambio en materia de percepción ambiental, sensibilización y nada por el estilo. Y pese a que teníamos esos indicadores, igual se hizo en el Perú. Se hizo y luego eso ya lleva en el Perú 4 años en promedio. Los indicadores no han cambiado. ¿Ok? No han cambiado. Entonces, ese es un tema que tenemos que analizar, ¿no? También existen los bonos, sí, pero qué tan impactantes, pues ahí lo dejamos a la discusión, ¿no? Hay otro concepto que tenemos que conversar el día de hoy sobre la huella de carbono. Cuando hablamos de huella de carbono, se trata de una medida, es un indicador de la cantidad total de gases, también de efecto invernadero, pero que se hayan emitido en forma directa, como también indirecta, por una persona, por una organización, por un producto. Estas emisiones van a tener su unidad de medición, porque estas emisiones se expresan en unidades de dióxido de carbono equivalente, que permite combinar emisiones también de distintos gases, ¿no? Con este efecto invernadero. La huella de carbono considera todas las fuentes, las diversas fuentes de emisiones relevantes, y se puede expresar en toneladas o también se pueden expresar en kilogramos de CO2 equivalente, ¿ya? Por ejemplo, se puede incluir, ¿no? Emisiones de la quema de combustibles fósiles por parte de los vehículos, por parte de las plantas de energía, por procesos industriales, entre otros. Y fíjense los diferenciales con los diversos países, ¿no? En el caso de Perú, y miren el caso, por ejemplo, España o el propio México, ¿no? México en Latinoamérica es el top de huella de carbono. ¿Ok? En promedio, los mexicanos emiten 4 toneladas de CO2 al año por persona, ¿no? Sí, hola. Profesor, ¿podría incidir un poco más en la diferencia entre huella ecológica y huella de carbono? Ya, a ver, vamos a retroceder. Ya. Cuando estamos hablando de huella de carbono, nos estamos refiriendo específicamente a una sustancia, carbono, y principalmente la unidad dióxido de carbono, equivalente, ¿ya? Y esto está expresado en toneladas por año, por persona, ¿ya? Esa es huella de carbono. Cuando hablamos de huella ecológica, es
tiene un sentido mucho más general, más amplio, en donde el carbono está incluido, sí, pero no solo esa sustancia. Está incluido ahí nitrógeno, óxidos de nitrógeno, azufre, smog, ¿ya? Todo es mucho más amplio. Y por ende necesita otras unidades de medición. ¿Ya? ¿Está claro, Pierre? Hola, hola. Sí, profesor. Bien. En cuanto a indicadores, hay una tipología de los indicadores, ¿no?, que debemos de conocer. Estos indicadores van desde el tipo 1, 2 y 3. Y en el caso del 1, voy a ponerla 2 y 3. El caso del 1 es para este tipo de indicadores, los datos están siempre disponibles, ya que son obtenidos gracias a un monitoreo permanente. ¿Ya? O sea, constantemente se están monitoreando y por lo tanto ese valor lo tenemos siempre activo. Pero estos tipo 1, los indicadores tipo 1, también reciben el nombre de indicadores de estado. Así reciben el nombre en otras literaturas, de estado. Que lo que reflejan es justamente el estado actual del medio ambiente. Se centran en medir aspectos como la calidad de aire, el agua, la biodiversidad, la extensión. ¿Por qué de estado? Porque me va a permitir, por ejemplo, el día de hoy, domingo, evaluar cuál es el estado de por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono en un determinado distrito. Y el día de mañana también, el pasado también, ¿no? O sea, hay un monitoreo constante. A diferencia del tipo 2, que estos son cálculos que provienen del monitoreo permanente. O sea, ahí se utiliza una metodología de la inferencia. Yo infiero en función a data histórica y en función a ello puedo inferir lo que viene de aquí a un mes, a 2 meses. ¿Ya? Es una inferencia en función a data histórica. Este tipo 2 también recibe el nombre de indicador de presión. ¿Ya? Imagínense que ahí dice presión, ya salió mal. Presión. Entonces son actividades humanas que se ejercen sobre presión en un determinado medio ambiente. Pero en estos indicadores también ya hacen el cruce de la información. Recuerden, tenemos una data histórica. Ejemplo, CO2 equivalente. Ya. Pero ahora no solo quiero esa emisión de tonelada, sino quiero evaluar el per cápita, es decir, de una determinada población, de los 33 millones de peruanos, quiero hacer la evaluación de per cápita. Entonces, cuando hacemos la evaluación de la emisión del CO2 per cápita, ya no estamos hablando de un tipo 1, estamos hablando de un tipo 2, porque ya se están conjugando otras variables. ¿Okay? Y el tipo 3, en este tipo 3 no hay bases matemáticas, no hay una base de datos disponible, simplemente se crean a través de conjeturas conceptuales, análisis, interpretaciones, ¿no?
Entonces hay indicadores ambientales que están en el contexto del tipo 3. Esto también en algunas literaturas van a encontrar como indicadores respuesta. Ya. Pero a diferencia de los dos anteriores, no se sujetan los dos primeros. ¿Ya? Cuando hablamos de seguridad medioambiental, la seguridad es la viabilidad que busca el apoyo a la vida, pero tomando en cuenta tres elementos. Por un lado, el elemento de la prevención o la reparación cuando existe un daño ambiental. El otro elemento, la respuesta frente a la existencia de conflictos causados por el medio ambiente. Y el tercer elemento de viabilidad medioambiental es la protección, la protección del medio ambiente, pero dado su valor moral inherente. ¿Qué quiere decir esto último? De que afectaciones pues del medio ambiente traen como consecuencia afectaciones de derechos humanos. Si estamos afectando derechos humanos, estamos atentando sobre lo más preciado del ser humano a partir de sus derechos, que es la dignidad humana. Entonces esto repercute sobre temas de ética, sobre temas de moralidad, ¿no? Y ¿para qué todo esto? Porque lo que se está buscando pues, es que haya una supervivencia, ¿no? Que los seres humanos no nos extingamos. Y no solamente no nos extingamos, sino que vivamos de una u otra manera en bienestar, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con estos sistemas de seguridad medioambiental. Y para ello necesitamos ¿de qué? Ambientales, como hemos estado viendo, y también de estándar, es decir, un prototipo en la cual debemos de aspirar. Esta es la visión aspiracional que tenemos para vivir en un ambiente sostenible, en un ambiente idóneo, y por lo tanto tenemos que cumplir con estos estándares de calidad ambiental. Bien, contaminantes. Los contaminantes en general son sustancias, ¿no? que a su vez pueden estos contaminantes en tipos, ¿no? Hablamos de contaminantes primarios, hablamos de secundarios. En el caso de los primarios, son sustancias que se emiten directamente, por eso son primarios, directamente a la atmósfera. Y por lo tanto hay fuentes de emisión directa, por ejemplo, contaminantes primarios. Ahí incluimos pues contaminantes gaseosos como el clásico dióxido de azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, ¿no? Pero también hay contaminantes primarios no gaseosos, o sea, la lista que acabamos de comentar, de decir, es los... Hay también contaminantes no gaseosos, o sea, pueden ser líquidos como hidrocarburos no quemados, pueden ser sólidos, y en sólidos, los contaminantes sólidos, podemos pensar en esas partículas de suspensión
que hay hasta 10 micras, ¿no? O algunas partículas sedimentales también, con un diámetro un poco mayor. Pero entonces los contaminantes no son solo gaseosos, ¿ya? Por eso que hay los clásicos contaminantes no gaseosos. A diferencia de los primarios, los secundarios, este tipo de contaminantes secundarios, se